nos ayuda, nos sostiene, nos sustenta. ¿Qué haríamos, Señor, sin tu presencia? Si tu presencia no está con nosotros, de balde es todo lo que hacemos, de balde sería todo lo que decimos, de balde sería todo lo que hacemos, Señor, en nuestra vida secular, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida religiosa, en nuestra vida ministerial. Si tu presencia no está con nosotros, si nos sentimos vacíos, Señor, si sabemos que hagamos lo que hagamos, tu presencia no está allí. Oh, yo no quiero ir a ningún lugar, Señor. Yo no quiero ir a ningún lugar. Yo no quiero ir a ningún lugar. Hasta que suceda, Llénanos hoy, Señor. hasta que tu gloria Llénanos hoy. inunde en mi interior. No nos queremos ir Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu Y presencia no me voy hasta que suceda, Hasta que tu gloria inunde mi interior. y no me voy. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde Vamos mi a abrir tu boca. interior. Si tu presencia, Señor, si tu presencia conmigo no va, díselo, Yo no voy a ningún lugar, Díselo. no quiero llegar, díselo, no voy a llegar. díselo otra vez. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, Gracias, gracias. no voy a llegar. Señor, en esta mañana te pedimos tu misericordia, tu amor, tu bendición. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a vivir para ti. Que todo lo que hagamos esté relacionado, Señor, con tu reino, con tu iglesia, con el bienestar de tu pueblo, Señor. Sin darle tregua al enemigo, Padre, sin darle tregua al pecado, sino que vivamos para ti, solo para ti, solamente para ti, hasta el día de nuestra muerte o hasta el día en que tú vengas por nosotros, el día que nos levantes en las nubes. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle una ofrenda de palmas al Señor? ¡Qué bello es Dios! Vamos a entrar a la palabra esta mañana en Romanos capítulo 7. Quisiera hablarles esta mañana, tal vez no mucho tiempo, pero sí quiero mencionar algunos puntos muy importantes que el Señor ha estado, voy a decir, martillando en mi corazón, en mi vida, en mi mente y en mi alma. Es muy importante que entendamos algunas situaciones que el Señor quiere que entendamos dentro de la iglesia, dentro de nosotros. Y es importante pues que hablemos y escuchemos de la palabra del Señor. Quiero en primer lugar contarles que estoy muy feliz porque el Señor ha estado haciendo maravillas y milagros dentro de muchos hermanos en la iglesia. El domingo pasado estuvimos bautizándonos algunos hermanos, y la verdad que nos gozamos de veras de bautizar a diferentes hermanos de diferentes iglesias, también de la iglesia Casa de Restauración, amén, allá en Bárcenas también se bautizaron, y gloria a Dios por ello, y me alegro mucho porque yo sé que el Señor
nos está bendiciendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana nos visitan algunas personas por primera vez y yo quiero darle la bienvenida rápidamente para que entremos a la palabra. Antes acá pues solíamos levantarnos los hermanos de la iglesia y darle la mano y un abrazo, pero hoy por el asunto que, por la mentira del COVID, ¿verdad? No podemos hacerlo y no vaya a ser que por ahí esté viendo la gente del gobierno y nos vayan a querer cerrar la iglesia. Se lo hablo bien claro para que no haya problemas. Pero Jorge, así que hoy solo le vamos a saludar desde donde estamos. Jorge Solórzano y Aura Ibarra nos visitan. Muchas gracias, qué bueno que están con nosotros. Dios les bendiga. Desde aquí un abrazo y desde todos los sillones que ve usted aquí un abrazo para cada uno de ustedes. Qué bueno que estén en la casa del Señor. Les amamos, amén, les amamos. Gloria a Dios. Y también nos visita Reina Victoria Velázquez. ¿Dónde está Reina? Reina Victoria Velázquez. Ya se fue, nos visitó. Y nos visita otra persona que está aquí. Por favor, no tengo tu nombre, amado. Si te pones de pie, por favor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno que estés en la casa del Señor. ¿Alguien más que nos visita por primera vez? ¿Por primera vez? Gloria a Dios. Bueno, los demás somos de casa y qué bueno que estamos acá entonces. Pues bienvenidos a la casa del Señor y queremos contarles que somos una iglesia de restauración, una iglesia en la cual buscamos el bendecir a nuestros hermanos y hermanas y esperamos que el Señor nos continúe bendiciendo para que sigamos de esa manera. Fíjense de que últimamente he estado viendo una forma de vivir en Guatemala. Y he estado viendo un declive gracias, Dios te bendiga, en lo que es la adoración al Señor. Y he visto un avance súper tremendo en lo que es el pecado a nivel mundial. El pecado se está levantando aún dentro de las congregaciones, dentro de las mejores organizaciones, las medianas, las no reconocidas. El pecado ha estado tomando un auge tremendo. Y orando al Señor el día lunes le decía: Señor, ¿qué está pasando con la iglesia? Y gracias a Dios que veíamos que el Señor también está levantando y armando su ejército y armando a su iglesia para llevársela ahí. Esperamos que sea pronto. Y gracias por esos amenes. O de pronto el Señor está preparando a algunos que han de irse con Él antes del levantamiento de la iglesia, antes de que Él levante a su iglesia para estar con Él en las nubes y que se case con su iglesia. Esas bodas divinas que todos esperamos. Y cuando empecé a pensar sobre esto y a estudiar un poco la palabra, y por cierto les pido oración, ya que si Dios lo permite voy a avisarlo de una vez y de esta manera para que no se vaya a hablar y pensar mal. El día martes estaré siendo internado en el hospital. No estoy enfermo, no tengo COVID y no me voy a morir. Al contrario, voy al hospital porque quiero vivir más. Quiero ponerme más guapo, me voy a ir a hacer cirugía. No se crea tampoco, no voy a eso. Resulta de que después de meses, mis amados hermanos, de estar peleando con un achaque tremendo en mi brazo y en mi columna, decidí hacerme una resonancia y resultó que en mi columna tengo 5 hernias cervicales. 2 de ellas están muy propensas a ser, muchas gracias amado Josué, muy propensas a causarme un daño más fuerte, 2 de ellas. Entonces antes el doctor me decía de que lastimosamente algunas de ellas no son operables por el lugar donde están, o son operables con muy poca posibilidades de poder hacer algo bueno y más posibilidades de hacer daño. Pero me recomendó una fisioterapia
que dura 5 días aproximadamente, donde a través de horarios específicos y con diferentes formas, yo no sé de qué, parece que me van a colgar, no sé qué tanto van a hacer. Así que no se vaya a preocupar, es una terapia, una fisioterapia la que voy a tomar. Va a llevar 5 días aproximadamente y no hay visita porque no están permitiendo que la gente visite los hospitales. Así que voy a estar un poco un poco aislado, ¿verdad? Pero voy a estar feliz. Lo bueno es que sí me dejan tener mi celular, así que yo le aseguro que les voy a estar mandando fotos de cómo estoy. Especialmente si la comida es buena, les voy a mandar fotos. Y si es mala también. Parece que hay 1 hora de visita o 2 veces por día, a la hora del almuerzo, algo por ahí, ¿verdad? Y solo puede entrar una persona a visitar. Tanta cosa, ¿verdad? Que nos han puesto con tanta situación. Entonces, pensando en todo eso, le decía: Señor, ¿qué es lo que ocurre realmente en tu iglesia? ¿Qué es lo que ha sucedido con los siervos de Dios que yo conozco que se nos han adelantado? Y veía uno que a mí me gusta mucho, el pastor Charles Stanley. Él predica, creo que ya tiene, yo creo que sí hay en español también. Mi esposa me enseñó el otro día y me gustó mucho, y le dije: ¿por qué no me habías enseñado? Me dijo: a mí me encanta escuchar a este pastor, es un pastor bautista, pero predica muy bonito, muy lindo, de veras, predica la palabra del Señor. Y yo lo escucho en inglés y yo no sabía que ella lo escuchaba en español. O sea que es bien copiona mi esposa, pues. Pero yo veía y sentía que están quedando pocos siervos de Dios en el mundo, siervos de Dios que han predicado la palabra de una forma correcta, limpia, que no se han metido en otras situaciones que no sean la palabra de Dios, y han permanecido de pie contra el enemigo. Han llamado al pecado pecado, a lo malo malo, a lo bueno bueno, y a la luz le han llamado luz. Han sido criticados tremendamente, se les han dividido sus iglesias muchas veces debido a lo que ha acontecido. Pero el pecado ha sido la clave principal para que sucedan todas estas cosas. Entonces el Señor me llevaba a pensar sobre esto, y Él me revelaba a mi corazón algunas cosas que personalmente tal vez he estado haciendo, y tal vez dándole demasiada oportunidad a algunas cosas y a algunas personas, o dejando que mi corazón se deleite mucho en lo que hago, y se me olvida de pronto el estar más cerca de Dios. Por eso esa alabanza que hoy cantábamos, de que si no estamos en la intimidad con el Señor, la verdad, de nada, yo siento que de nada sirve lo que hagamos, lo que digamos, lo que pensemos, si no tenemos intimidad con el Señor. Y la mejor persona que te puede decir a ti si tienes intimidad con el Señor es tu papá, tu mamá, tus hijos, tu esposo o tu esposa. Porque yo puedo venir aquí esta mañana y recitar un mensaje tremendo, o declamarlo, o decirlo de memoria, o hablar porque puedo hablar, porque se me ha enseñado a hablar, porque he estudiado la forma de cómo hablar, la forma de hablar en público. Yo estudié con un señor de nombre Dale Carnegie. Estudié con él, no en persona, pero tomé sus cursos, estudié y aprendí a cómo desenvolverme en público. Pero ¿de qué me sirve eso si la presencia del Señor no está conmigo? ¿De qué me sirve desglosar o de glosar tantas situaciones de la Biblia si la presencia del Señor no está en ello? Ayer escuchábamos un mensaje tan precioso en labios de pastora Telma, y decía yo: wow, eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero, la presencia del Señor en los mensajes. Y le decía: Señor, ¿qué pasa? Y este mensaje que yo le traigo hoy revela, y quiero hablarle acerca de entendiendo el pecado, o cómo entender el pecado, o el pecado y su forma de ser entendida, como usted lo quiera tomar. Póngale el tema que usted quiera, pero es acerca del pecado. Y este sermón que yo le quiero traer revela de una manera un poco diferente a como el mundo de hoy considera el pecado. Creo que es necesario que nosotros lo entendamos correctamente a la luz de la palabra, y exactamente de acuerdo con lo que dice la Biblia, qué es lo que el pecado realmente necesita, o lo que el pecado realmente significa. Si yo necesito conocer algo sobre mecánica de automóviles, voy a comprarme un manual, ¿verdad?, que diga mecánica de automóviles. En Estados Unidos hay un libro que se llama Dummy for Mechanics, o Mechanics for Dummies.
y realmente mecánica para tontos, es la expresión del libro, pero le explica paso a paso lo que puede hacer usted en cualquier situación de mecánica. Y ahora ya hay para cocina, para todo lo que usted quiera. Entonces, si yo necesito estudiar acerca del pecado, creo que debo de buscar el manual correcto, y el manual correcto se llama la Santa Biblia, la palabra de Dios. Si yo no lo encuentro en la Biblia, entonces no está, no existe, no es bueno. Si está en la palabra, yo lo hago y lo practico. Fui criticado, no criticado, pero fui expuesto a una pregunta bastante fuerte respecto al apostolado de una persona que literalmente se puso en pie y me preguntó sobre el ministerio apostólico. Y le digo, mira, la verdad que explicártelo de A a Z yo no te lo voy a explicar, porque es tu trabajo. Si eres tú el que lo quiere entender, ya que eres pastor, deberías de conocer que en la Biblia está. Y si está en la palabra, lo voy a hacer, simple y sencillamente. Si está escrito ahí, yo lo voy a hacer. Si no estuviese escrito, entonces yo no me meto a nada. Pero si está escrito en la palabra, y si el Señor me lo ha revelado, porque estas cosas son reveladas a la persona. Y si el Señor me la reveló, como la paternidad, que es revelada a la persona, tanto al Padre como al Hijo, una paternidad espiritual, es revelado. Si no es revelado, no se preocupe, no lo practique. Y si el Señor no le revela a usted en esta mañana lo que es pecado, no lo haga, tranquilo, siga pecando. Pero si la Biblia hoy le revela a usted la realidad del pecado, ya no lo haga. No lo haga porque no lo vaya a ver el pastor, o no lo vaya a ver su esposo o su esposa, la misma que le vea a usted en intimidad. ¿Qué piensa su esposo o su esposa de usted? ¿Piensa que usted es la mujer más espiritual que él haya visto en toda su vida? ¿Cree que usted es esa mujer virtuosa que habla la Biblia? ¿Y cree usted que su esposo dice, mujer virtuosa? ¿Quién la da? Wow, ese versículo señala a mi esposa. O que vea usted que la Biblia dice el varón debe ser así, 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 que su forma de conducirse debe ser así, que su carácter debe de ser así. Y su esposa puede pararse y decir, levanto mi mano derecha, doy fe y testimonio que mi esposo es el mejor. Ella es quien nos conoce en nuestra intimidad. Pero hay alguien más que conoce aún mucho más, y su nombre es Jesús. Y sin Él no podemos nosotros vivir. Sin la presencia, que en otras palabras es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuál es la presencia de Dios? Sino su Espíritu Santo, el que nos trae a nosotros convicción de esto que se llama pecado. ¿Te has dado cuenta de que siempre que nos dicen a nosotros no hagas tal cosa, nos da curiosidad para hacerlo? Cuando somos niños, ¿no es cierto? Nos da curiosidad para hacer las cosas. No vaya a hacer tal cosa, no vaya a ver en ese cuarto lo que hay ahí, porque no quiero que lo mire, porque es malo. Vaya, dice uno. Y nomás nos dijeron y el pie ya se movió para ir hacia donde está el cuarto. Y seguimos caminando, y hasta que no nos quitamos la duda y nos encuentran y nos dicen, hey, no le dije que no viera, yo solo quería ver, solo para saber. Pues el pecado, hermano, es así, da curiosidad. ¿Por qué no debo hacerlo? Y resultamos haciendo lo que no tenemos que hacer. Por alguna razón, el solo saber que se supone que no lo debemos de hacer, o no hacer esa cosa, motiva al ser humano para hacerlo, increíblemente. A Adán y a Eva le dijeron, no juegues conmigo. A Adán y a Eva le dijeron, no hagas esta cosa. ¿Y sabe qué sucedió? Yo pensaba de que, hermano, definitivamente nadie viene a usted y lo hace pecar a primeras. Varones, a usted no les va a venir una mujer en la calle y le va a decir, fíjate que quiero tener sexo contigo ahorita. Y usted diga, bueno, ok. No. Siempre sucede que el pecado empieza poco a poco. Siempre sucede que hay una relación anterior a eso. En la antelación al pecado siempre existe un cortejo. Y quien nos corteja es el pecado. El Señor me decía, a ti te han acortejado diferentes cosas, no el pecado, pero diferentes cosas que te pueden llevar a desenfocarte de donde yo te tengo. Y el apóstol Pablo y sus enseñanzas a mí me han asegurado que la verdad del pecado y la verdad de la justicia y la verdad de Jesús estuvieron vivas cuando Jesús estuvo presente, están vivas hoy y estarán vivas mañana, porque Cristo Jesús no cambia.
Él es el mismo de ayer, de hoy y todos los siglos. Y cuando habla de que Jesús no cambia, no crea que Jesús, no están hablando de su persona, sino de lo que Él es. No están hablando de que si cambia su fisonomía, están hablando de los principios que nosotros tenemos como hijos de Dios. Hoy mucha gente se llama cristiana. Los católicos se llaman cristianos. Los mormones se llaman cristianos. Los testigos de Jehová se llaman cristianos porque descubrieron que la cristiandad es una religión muy aceptada en todo el mundo, aunque muy atacada en algunas partes. Entonces el mundo se levantó con diferentes situaciones. El mundo se levantó con tantas cosas en contra para hacer ver al pecado un poco diferente como de veras lo debemos de ver. El mundo se levantó para que nosotros viésemos que el solo usar la palabra pecado no realmente significa algo malo. El mundo nos dice, pero eso no está tan malo. El mundo nos dice, oye, es cierto que existen las cosas malas, pero si tú no las estás viviendo tranquilo, ahí quédate sentado, no hagas nada. No prediques en contra del pecado. Alguien visitó y dijo, pastor, la verdad que yo estoy buscando una iglesia donde me permitan ser como soy, porque el Señor me ama tal y como soy. Y le dije, esta no es tu iglesia. Si tú quieres que yo te predique para que sigas en pecado o en maldad, esta no es tu iglesia, búscate una, porque hay un montón. Están a morir, las iglesias están por canastadas, hay iglesias y ministerios. Búscate uno donde te permitan hacer lo que quieras si se refiere al pecado. Pero si quieres encontrar un lugar en donde te digan, mira, esto es malo, y te confronten con eso, esto es pecado, entonces tienes que buscar una iglesia como la que yo te presento hoy. La mayoría de nosotros realmente y con todo el corazón puedo decir que no usamos la palabra pecado todos los días. No consideramos este concepto. Probablemente tenemos una edición limitada. Yo quería hacer algo en Word Perfect y alguien me dijo, no, pastor, lo que pasa es que usted tiene una edición limitada, tiene que comprar la próxima edición. Y a veces nos quedamos con la edición limitada, la cual nos hablaba a nosotros de que el pecado era algo que otros hacían y no nosotros. Gente que dice, estoy cansado de escuchar sobre el pecado, todos cometemos errores y nadie es perfecto. Esta palabra que me dijeron a mí, estoy cansado de que prediquen de pecado, estoy cansado sobre eso. Y luego dijo, todos cometemos errores y nadie es perfecto, así que déjeme tranquilo. Y si bien es cierto que dos de estas tres partes que se habla aquí en esta declaración puedan o son ciertas, el pensamiento detrás de esta declaración es más que lo que la humanidad quiere pensar, no lo que Dios nos quiere decir. El mundo se está asegurando que nosotros salgamos del mundo secular, vengamos al mundo cristiano, pero luego nos regresa a un mundo secular aún peor, porque desconocemos la gracia de Dios. Fue el pecado lo que envió a Jesús a la cruz. Fueron mis pecados, mis errores. La historia y la Biblia registra que Jesús tuvo una muerte muy dolorosa, sangrienta, una muerte humillante, una muerte de maldición. Pero lo hizo porque el pecado era lo que requería para ser justificado, que nosotros ahora pudiésemos decir que somos perdonados por Él. Espero me hayan entendido, o espero me haya explicado. Se lo explico de otra manera. Para que yo pueda decir que el Señor me justifica y que Él me perdona de mis pecados y que lo echa a lo profundo de la mar, como el versículo que leíamos anoche, que el Señor lleva a lo profundo de la mar mis pecados. Oiga, Él tuvo que morir cruelmente, sangriento, Él tuvo que sufrir. Pues así que el pecado no es una cosa simple de tomar. Tomó la vida de Jesús. Tomó la vida de Jesús. No es algo simple. No es algo para que nosotros tomemos como, bueno, al final a mí el Señor me perdona. Pero qué tristeza es que cuando alguien peca, hermano, y peca el pecado, deja que el pecado le guiñe el ojo y le hace caso, le hace obediencia al pecado de una u otra manera.
Todo aquello que no agrada a Dios es pecado. Todo aquello que no agrada a Dios es pecado. Todo aquello que hace que Dios en su corazón sienta tristeza, que sus ojos, hermanos, se pongan tristes por lo que hacemos, es pecado. Bueno, yo por lo menos le doy lo que el Señor me hizo sentir a mí. Usted tómelo o déjelo, critíquelo o guárdelo, pero haga algo con él. La Biblia nos enseña en Gálatas capítulo 6 versículos 7 al 9: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No se dejen engañar. No se puede burlar a Dios. Todo lo que yo siembre, eso voy a cosechar. Pero mire, el pecado es un depredador. ¿Sabe lo que es un depredador? Es aquella bestia que no perdona nada. Es aquello que lo toma en los tiempos cuando usted está más débil, en los tiempos cuando usted está buscando hambre, cuando tiene hambre y está buscando para comer, y pierde el momento en el cual no está atento a lo que pasa a su alrededor, sino que come. El depredador viene y lo ataca y lo devora. ¿Alguna vez ha pensado usted en la naturaleza depredadora del pecado? ¿Sabe usted que podría estar yo en la iglesia, podría estar sentado, podría estar cantando, podría estar alabando, podría estar predicando y estar en pecado? ¿Sabe usted eso? ¿Sabe que mis expresiones, sabe que lo que yo digo podría en algún momento llegar a ofender a Dios? Podría llegar a ofender a ese que dio su vida por mí. El pecado es un depredador. Piénsalo bien. Las serpientes encantan a los pájaros, a las ardillas y a los conejos, a los animales que se tragan. Primero los encantan como que si fuera magia. Y lo pone, y cuando ellos se sienten encantados no pueden hacer nada, y viene el depredador y se los devora. Pero el pecado no solo actúa así. Usted sabe que los halcones, por ejemplo, viajan a una velocidad o vuelan a unas velocidades increíbles y se llevan su presa y no se la comen en el momento, sino que se la comen más tarde. Yo me pregunto cuántas veces el pecado no habrá estado a la par mía y he permitido que me encante, o he permitido que me lleve, tal vez a una altura en donde después me va a comer. Tal vez me ha elevado tanto que creo ser el mejor, que creo ser afuera de todos. Creo que camino, y donde yo camino dejo huellas de oro, y creo que lo que yo digo es lo correcto, y creo que lo que yo hago es lo correcto, y todos los demás están mal y todos se van al infierno, mas yo me voy al cielo. Es más, Dios tiene una puerta solo para mí en el cielo. Y dice Elmer Guzmán, cuando me van a llamar y van a decir, perdón, Elmer, pastor, si usted por aquí, mire, esta es su puerta. Tal vez me levantó tanto el pecado llamado halcón. El versículo 11, hermanos, en Romanos 7:11 dice: porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Esto es Pablo hablando, no soy yo. Le digo que el Señor me llevó a esto y me decía: ¿por qué no te colocas tú en esto? ¿Por qué no te colocas en medio de esto? ¿Qué pues voy a decir? Dice el versículo 7: ¿la ley es pecado? Claro que la ley no es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Y es que esta es la situación, hermano, porque el pecado toma ocasión por el mandamiento que se ha sido dado. ¿Sabe usted que hubiese sido mejor no haber conocido a Dios? No haber conocido la palabra, no haber conocido los mandamientos. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Oh, wow. Por no decir chisme, ¿verdad? No hablarás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre.
Y luego el mandamiento que Jesús dio, que nos amásemos. ¿Dónde está eso? Hermano, el pecado nos toma, nos engaña. Y como dice Santiago 1, 14 al 15, al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos. Oiga esto, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado. Y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Ponlo, hijo, Santiago 1, 14 y 15. Cada persona, hermano, es tentada cuando se deja llevar por sus propios malos deseos. Vea esto, hermano, la tentación no nos da el deseo de hacer el mal. Solo es el botoncito caliente que está ahí, el botoncito rojo que está ahí, y nos dice: presiónalo, presiónalo. Santiago nos está hablando que somos tentados por nuestros propios deseos. Hermano, Satanás conoce nuestras debilidades. Satanás conoce de qué nosotros o en qué podemos fallar. Él conoce cada movimiento que nosotros hacemos y muchas veces se adelanta para poder tendernos una trampa. Y cuando estamos caminando y estamos encantados por un mal deseo, nos atrae y nos seduce. Yo escuché una vez a una prima mía, y fue una prima mía la que dijo, le dice la otra muchacha, entre primas hablando, entre hermanas hablando: es que a mí me gusta el fulano. Dijo el nombre, yo me recuerdo el nombre, pero no sé qué hacer. Yo lo saludo, me veo con él, pero no me hace caso. Y le dice mi prima, fue mi prima: mira, le dijo, ¿te acordás de aquel vestidito rojo que tengo yo? Ponételo hoy. Y dice ella: pero ¿para qué? Si ya traté, ponételo y te vas al culto con ese vestido. Y yo estaba oyendo, yo estaba más joven. Entonces dije yo: ¿y qué tiene que ver el vestido? Hermano, cuando veo el vestido, santo Dios, mis ojos se abrieron. Tuve que decirme a mí mismo: tranquilo, es tu prima. Porque lo que quería hacer era seducir. Se vistió de una forma seductora. Proverbios nos habla de la mujer seductora. Y aunque habla de la mujer seductora, también el enemigo se presenta para seducirnos a nosotros de cualquier manera. Y no solo con asuntos sexuales o con asuntos sensuales, sino también con asuntos sensoriales. Nos presenta algo: mira, no hagas eso porque eso realmente no tiene que ver, no va contigo. Pero si es pecado, si va contigo, no lo hagas. La Biblia me dice a mí que debo de cuidarme. En Estados Unidos se levantó un programa, escuche, y ojalá que pudiésemos hacer eso, hermano, con respecto al pecado. Pero esto, recuerda que en Estados Unidos se levantó un programa en donde aquellas personas que molestan niños o niñas, hermano, y cuando son capturados, se le toma una foto, se le pone en una página donde dice los que molestan sexualmente a los niños, y dice cómo es la foto y dónde viven, para que cuando llegue a algún lugar y usted llega a un vecindario nuevo, o esta persona llega a su vecindario y usted lo conoce y pone su nombre, y a esta persona no se le permite cambiar el nombre, y usted pone el nombre de la persona y sale con todo su repertorio de lo que ha hecho, y entonces usted cuida a sus hijos. Por eso los pastores cuidamos a nuestros hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso es cuando vemos situaciones que se están levantando hoy. Hermano, hablaba con un pastor costarricense que me llamó y me dice: brother, ayúdanos, ¿qué hacemos? Y le dije: no, pues ya ayuda. Lo que puedes hacer es ayudar a tu congregación y a los tuyos, porque dejaron que se metiera lo que se tenía que meter en el momento cuando debían de estar levantados. Ustedes como iglesia se durmieron, se quedaron en sus laureles esperando que venga Jesús, y se les metió el enemigo porque los encandiló con palabras suaves. Yo le decía: yo tengo un amigo, Javier, y Javier me decía: orá porque Costa Rica está teniendo problemas, y cuando sintamos, la gente no se quiere levantar. Los pastores están tranquilos, cómodos en sus casas, diciendo que pase lo que pase.
Oh, hermano, me dio tanta tristeza cuando de pronto dicen, ¿sabes? Ni siquiera fueron todos los jueces, ni siquiera fue el Congreso, ni siquiera fue el pueblo. Fueron unos pequeños, creo que son 4 o 5 jueces de la Corte de Constitucionalidad los que decidieron permitir el matrimonio gay. 5 hombres. Y por eso es que nosotros tenemos que ver al pecado como lo es y predicar contra el pecado. Así el enemigo se enoje, así pase lo que pase, porque no vamos a permitir que nuestros hijos lleguen a eso. Que hay 5 hombres. Da tristeza, hermano, cuando nosotros vemos el pecado como algo que tiene que pasar. Me dijo alguien, mira, el pecado tiene que pasar. No jugues con él, porque es como jugar con fuego y te vas a quemar. Deja que el que peca, peque, pero vos no te acerques al pecado. En serio, habemos pastores de esa índole. Y yo sé que me está viendo porque gracias a Dios recapacitó. Y le dije, no importa que estés en el extranjero, predica la palabra. Levantate en contra de lo que el enemigo está haciendo, porque está erigiendo columnas fuertes en contra de la iglesia. Primero le permito esto, luego le permitimos aquí, luego le permitimos algo más, y cuando sintamos, la iglesia será cerrada. Y usted dirá, ¿y qué importa? Pues si tenemos que volver al tiempo cuando la iglesia era de casa en casa. Sí, pero si hoy no vas a ninguna casa, ¿cuánto más vas a ir en aquel entonces? Yo no sé, tú dime. Bendigo a gente como ustedes, pastores que se levantaron y dijeron, aquí lo vamos a hacer. Y les voy a confesar algo. Mi esposa me dijo, rentemos un local para los Echeverría. Y se lo voy a confesar hoy, y espero que esto les ayude, que no los desanime. Y le dije no. Pero rentémoslo para que. Le dije no, porque yo quiero poner un ejemplo que alguien se puede levantar sin que tenga la ayuda de nadie. Yo puedo ponerles un ejemplo que a quien necesito yo es a Dios. Yo no necesito que venga mi apóstol, y con todo respeto digo a mi apóstol Albert, y él sabe que sí lo quiero, lo amo, pero no necesito que él venga a hacer algo por mí. Cuando Dios los levantó a ustedes, Dios los va a guiar, Dios los va a restaurar, Él les va a dar todo, y van a tener un día aquello de decir, Dios nos dio esto, Dios nos los proveyó. El pecado, hermano, el versículo 8 nos dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Si no hubiésemos tenido ley, la gente hubiera actuado como quisiera y no hubiese habido pecado. Pero para eso hay ley. No podemos irnos solo a la gracia. No me puedo ir solo a esperar que el mundo se acabe. ¿Acaso no tienes pena? ¿O no tenemos pena por aquellos que están en el pecado? ¿Acaso no tenemos pena por aquellos niños que se están indoctrinando? Hermano, que en los cuadernos, aquí en Guatemala, en los cuadernos ya viene listo, en el cual el niño puede tener un día al mes, creo que es al mes, en donde su niño puede llevar falda si quiere, y su niña ir de pantalón así bien vaquero. Hermano, ¿cómo no me voy a parar y decirle al mundo, eso es pecado, no lo permitas? Y levantarme contra las acechanzas del enemigo, y no permitir que en la iglesia de Cristo haya gente dormida, sino que nos levantemos y digamos, el pecado es pecado, y pase lo que pase, se levante con quien se levante, Cristo debe de ser levantado en todo momento. Mire, decía una persona antier, yo escribí todo eso antier: Satanás como el pecado son muy persistentes, ya nada se puede hacer. ¿En serio? ¿En serio? Satanás es muy persistente. Satanás como el pecado son muy persistentes. Ya nada se puede hacer. Entonces me fui a investigar la vida de esta persona. Pues claro, es claro.
tiene ciertas tendencias que no van de acuerdo a la palabra, claro. Es que el mundo está esperando, mi hermano, que la gente se levante, que la gente acepte, que haga tantas cosas y que digan, la iglesia también lo acepta. Yo le voy a decir una cosa. El día que vengan aquí, hermano, dos homosexuales a decirme que yo los case, así me digan que me van a meter a un horno de fuego, o me van a meter con los leones, o con esos dos leones, hermano, óigame, yo no los caso. No los caso. No puedo. No puedo. Ay, pastor, pero es que como el pecado ya está, ¿qué me importa? Pero no está en mí. No puedo permitir que personas que piensan así como el pecado se levantó, Satanás está igual, son persistentes y nada puedo hacer. Yo te puedo decir en esta mañana, sí podemos hacer mucho. El que se levanta en oración, el que protege a su familia, el que protege a sus hijos y a sus nietos, ellos son los que podemos hacer algo. Llamaba a mi hijo hace unos meses y ponía a mi nieto. Digo que mi esposa me medio miró mal, después le expliqué por qué. Pero le dije a mi nieto, como es 8 años, mi hijo, ¿y cuántas novias tenés? Es pecado, por supuesto, que alguien tenga 5 novias, Uriel, ¿verdad? No que vos las tengas, mi hijo, solo digo. Y le digo, ¿cuántas novias tenés, mi hijo? Pero ¿sabe cuál era mi proyección? Oír lo que él tiene que decir. Y me dice, porque gracias a Dios es hijo de un predicador y es nieto de un predicador, que vamos a morir parados en el púlpito hablándole al pecado, pecado, y a lo malo, malo. Y me decía mi hijito, me decía mi nietecito, abuelito, yo no tengo novia porque estoy muy chiquito, pero cuando yo crezca y salga de la universidad, entonces voy a tener la novia más bonita del mundo y me voy a casar con ella y voy a tener mucho dinero porque mi papá ya me está poniendo dinero en una cuenta y me dijo todo. Y dije, me le voy a pegar a este patojo, tal vez algo me manda. Y le dije, mi hijo, necesitas ver de Jesús. ¿Y sabe qué pasó? Un día, aleluya, él me dijo, yo quiero aceptar en tu iglesia. Quiero aceptar en tu iglesia. Le digo, mi hijo, pero decirle a tu papá que te traiga. Y salió mi hijo y me dice, Dad, o papá, ¿por qué no lo hacemos por Zoom? Y un día, hermano, en esa pantalla, aquí predicando, mi hijo aceptó a Cristo Jesús, mi nieto. ¿Y usted cree que yo voy a permitir que el pecado se levante? Ahora tengo la lucha de mi otro nieto. Y ya hay una nieta. Y es linda. Y vino un profeta de Dios de México. Y estando sentado en la mesa se sienta. No, vino de México. ¿De Canadá es él? Ok, entonces para que vean, el profeta, hija, que tú me enviaste, pastora Victoria, a que se quedara en mi casa a dormir, que ustedes me enviaron. Y dije, pues bueno, si me lo envían mis hijos, lo tengo que dar donde dormir. Y mañana lo llevo temprano al bus. Y estando sentados en la mesa, se levanta y me dice, por si me está viendo, ¿cómo se llama él? Pablo Escobar Esquivel. Y dice, ese es otro, ¿verdad? Esa es la serie que ustedes miran en Netflix. Santo Dios, Pablo Escobar está tremendo. Resucitó. Bueno, si me trae una buena ofrenda, pues lo recibo. Es broma, es broma, es broma. Y oiga, y me dice, ya nos íbamos a ir a dormir, a acostar. Ya, cuando ustedes estaban ahí cuando dio sobre mi nieta, o ya no estaban. Estaban Majo y Enrico. Y estábamos todos ahí. Porque yo tengo hijos, hermanos espirituales, que me visitan en la casa y me dicen, apóstol, perdone, lo vine a despertar, pero tengo ciertas preguntas. Y nos quedamos hasta 2, 3 de la mañana. Y me gusta. Porque abrimos la Biblia y nos ponemos a discutir. No hablamos del diente al labio, no hablamos de lo que cargo en el corazón, pues ahí, en el estómago, en el hígado. Me gusta que escudriñemos. Mi hijo, vamos a la Biblia. Y decía el profeta Pablo, el Señor te va a bendecir, y me dio una profecía. Y de pronto dice, bienvenido. De pronto dice esto. Dice el Señor. Y yo cuando he oído dice el Señor, siempre soy muy quiero saber si en verdad es el Señor o qué Señor. Debemos de tener cuidado, ¿verdad? Dice el Señor que hay una nieta
que tú recuestas en tu pecho. Y dice el Señor que Isa dijo exactamente, él no puede saber cómo le decimos, ella se llama Isabel, pero dice Isa va a ser usada en la profecía y va a ser usada en la danza. Y yo me quedo, hermano, plasmado. Alguien que primera vez que veo en mi vida, y digo, wow. Y el Señor me había hablado porque recordé el momento cuando ella estaba en mi pecho. Y hermano, alguien podría decir, esa es adivinación. ¿Qué me importa lo que usted crea? Lo que yo sé es que Dios me habló. Y llamo a mi nieta y le digo, mija, ¿cómo estás? Y casi no pueden hablar. Y le digo, mija, ¿cómo estás? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? Y ¿sabe qué dijo? Bueno, ella todavía no sabe, y por favor no me la critiquen, pero me dijo, quiero bailar igual que las bailadoras en tu iglesia. Así que deja de bailar, Zuli, por favor. Quiero bailar. ¿Usted cree que no es de Dios? ¿Usted cree que yo no puedo ver cómo el pecado podría llegar cerca de ella y ahuyentarla del propósito que Dios tiene para ella? Alguien se acercaba, creo que fuiste tú, mi hija Maritza, y dijiste, apóstol, necesito saber sobre esto y lo otro, hablando de la profecía. Y por eso tenemos la escuela profética los lunes. Y sabe, tal como dijo el profeta Naamán, hermano, aquí no vamos a graduarse. ¿Recuerdan lo que dijo? Aquí no venimos a graduar ni a ser profetas. ¿Tú estabas ahí, Walter? ¿Cuántos vinieron? Los bendigo. ¿Qué fue lo que dijo? Vengo a decirles lo que es el don, lo que es el ministerio y lo que es el oficio profético. Pero no hago profetas, no hacemos profetas, ni vamos a graduar profetas, ni la iglesia está graduando profetas, sino que vengan, estudien lo que es cada una de esas áreas. Y si el Espíritu Santo le habla, se lo revela, pues trabaje en lo que Dios le pone. Qué triste sería que tuviésemos gente que todo el día, toda la vida estuvieran, ¿será que soy? Pues descúbralo. El pecado, sin embargo, actúa diferente. El pecado te seduce. El pecado te pone ideas. El pecado, hermano, cuando yo veo el mensaje del apóstol Pablo, está hablando de algo tremendo. Pero acuérdense lo que era Pablo. Aquí lo tengo escrito. Pablo era el personaje que escribió la mitad del Nuevo Testamento. Fue plantador de iglesias por excelencia. Él sabía cómo plantar iglesias. No, a nosotros todavía nos cuesta. Teniendo el ejemplo todavía nos cuesta. ¿Verdad que está costando plantar una iglesia? ¿Verdad que cuesta? Espérate unos 4 años, vas a sentir lo que yo siento. Pero si yo te lo digo y yo te lo doy, ¿de qué te sirve? En 4 o 5 años vas a pararte en un púlpito y decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado y nos ha bendecido. Hasta aquí Jehová ha estado con nosotros y nos ha bendecido. Sin embargo, este es el mismo personaje, aquel que plantó iglesias. Oiga lo que dijo: por eso es necesario tenerle cuidado al pecado, porque está dentro de nosotros los malos deseos, los malos pensamientos, aquellos pensamientos y palabras que salen del diente al labio. Oiga lo que dice Pablo: lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago, y realmente no entiendo por qué. El pecado tiene una forma, hermano, de producir una confusión tremenda en la vida de una persona. Conocimos a un pastor, ¿no es cierto? Amada, mírame para acá. Conocimos a un pastor que tremendo en la palabra, y de pronto resultó y me dijo: oye, vengo a decirte que te invito a una reunión. Y yo: sí, claro, yo voy a las reuniones que me invitan, porque alguna palabra me va a servir. Y me dijo: lo único que te tengo que decir, en esta reunión te vas a tener que poner una cosita aquí, y te voy a dar un manto y todo eso. ¿Por qué? Claro, yo voy a una iglesia, hermano, donde las hermanas usan el velo. Yo lo respeto, porque lo usan, porque en cierta parte de la Biblia se les dice que lo usen. No es lo que nosotros hacemos aquí, no todas, pero algunas lo hacen, y me gusta cuando se ponen su velo para adorar a Dios. A mí me encanta. Entonces, cuando voy a predicar a una iglesia, mi esposa, por respeto, aunque tiene el cabello largo, yo entiendo todo ese tema, pero se pone el velo. Yo le digo: cargas velo sobre velo. Y me dice: ¿y qué? ¿Así me gusta a mí? Ah, bueno, pues dale. Si es para adorar a Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Pero hermano, me dijo: tienes que ir aquí, porque fíjate que la verdad es que nosotros somos una nueva tribu.
Y nosotros pues vamos a por ahí nos llaman judaístas, me dijo. Ay, papito, no, yo no voy ahí. Porque el pecado, hermano, hace eso. Se convierte en un punto de apoyo para la persona. Lo que habla, lo que dice, lo que mira, en donde ha pecado, se convierte en punto de apoyo. Y de pronto cuando siente está totalmente hundido en el pecado. Y leímos como la palabra del Señor dice que primero viene la concupiscencia con los malos pensamientos, luego viene el deseo, luego viene el pecado y luego viene la muerte. El rey David, no voy a hablar mucho de él. Se recuerda cómo el rey David, por su ociosidad, se recuerda qué sucedió con él. Por estar de ocioso. Qué rico ser rey, muchacho. Yo estaba ahí, yo lo vi. Y se paró, salió él. Wow. Y el enemigo le dijo a Betsabé, o a Betsheba, si quiere, por algunos que estén ahí que les guste mucho el hebreo: descúbrete. Aquella mujer, hermano, sí, yo no lo hago tan bien. Se descubrió. Una vez estaba yo sentado, hermano, en la televisión, y de repente pasó un programa. ¿Y sabe qué pasó? Era una puerta, estaba un cuarto, y solo una pierna de una mujer salió así, de no sé cómo, y enseñando. Y hermano, yo me quedé viendo y dije: wow, qué rápido entra el pecado. La concupiscencia entra por los ojos, por los oídos. Y David, después que la ve, la atesora en su corazón. Y usted sabe toda la historia. Hasta un hijo perdió. Por eso, hermano, el pecado es un problema. ¿En serio crees tú que el pecado solo es un problema? Pablo decía, no sé, versículo 15, si usted lo lee, Pablo decía, donde estamos en Romanos capítulo 7, decía el versículo 15: porque lo que hago no lo entiendo. Por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero. No sé, decía, qué está pasando conmigo. En otras palabras, no sé qué me está pasando. Lo que quisiera hacer no lo hago, y resulto haciendo lo que odio. Oiga esto: resulto haciendo lo que podría llegar a odiar. Hermano y hermana, los problemas que vienen del pecado te hace sentir miserable, te hace sentir infeliz, te vuelve irritable, te vuelve con aquel carácter, hermano, que siempre estás a la defensiva. Es tremendo. Cuando una persona está en pecado, llega tu pastor y te dice: hermano Mario, ¿qué quiere conmigo? ¿Qué? No, yo venía a saludarte. Ah, bueno, pues. Te vuelve irritable, te vuelve miserable. La razón, pero ¿sabes por qué? Porque la razón principal por la cual eso te hace así, el pecado te hace sentir aborrecido. ¿Por qué? Porque tu relación con el Señor se ha roto. Y qué triste es tener una relación rota con alguien. Qué triste es. Yo no sé si los padres que están aquí o sus hijos alguna vez han tenido problemas con su misma familia, y qué feo se siente, ¿verdad? Yo tuve un mal, no altercado, sino que un malentendido con mi esposa el otro día. Y mire, hermano, fíjese que ya llevaba como una hora manejando yo y de pronto el Señor me habla: acá, qué chulo te ves, apóstol, me dijo. Qué bonito, va. Y entonces ya como que me empezó a bajarla. Y el Señor te usa, va. Yo te uso, va, mijo. Yo. Y volteo a ver a mi esposa pensando que ella estaba igual a ella. Y tan pronto llegamos a donde íbamos, hermano, todavía sí cierro la puerta y me levanto y llamo a la gente y le digo: venga para acá, que por qué está esta piscina así, y por qué está esto aquí. Y yo hablando, y de repente siento que mi esposa me abraza y me dice: mi gordito. Pero
eso lo hace el pecado. Esa es una relación cuando se está rompiendo y en el momento hay que actuar. Pero hermano, cuando tenemos nuestra relación rota con Dios, escuche, y le voy a hablar un poquito para terminar lo que hablábamos anoche. Yo creo que en su casa lea Romanos 7, del 7 en adelante, y luego lea el capítulo 8 que le habla de hablar de vivir en el Espíritu. Oiga esto. Llevan agua, dice hermano, por si como y todo se vale, y debemos de permitirlo porque, en fin. Oiga esto. La Biblia dice, anoche se los dije, al altivo el Señor lo ve de lejos. La altivez nos trae a nosotros un problema terrible. Estoy buscando proverbios, pero ayer presté mi Biblia y de plano ya no me lo perdieron. Versículo 12 del capítulo 20 de Proverbios. Oiga lo que dice: el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. Ah, ya lo tenías, gracias. Todo mi ser lo hizo el Señor. Y si alguien conoce exactamente lo que estoy haciendo, es el Señor. Él conoce mi ojo. Eso quiere decir, todo lo que ves, el Señor también lo ve. Y todo lo que escuchas, el Señor también lo escucha. Y me voy a atrever a decirle esto. ¿Sabe que no hay tanto problema en ver y escuchar? ¿Sabes, hermano David, dónde está el problema? En que cuando veo lo que no debo de ver y escucho lo que no debo escuchar y permito que se haga concupiscencia en mí, ahí resulta el pecado. Hermanos, hermanas, el pecado es pecado. De la manera como lo veas, es pecado. Ahora tú me dirás, pastor, entonces ¿qué hago? Porque he hecho esto y esto y esto. No, yo también tengo mi lista. Por eso inicié diciendo de que el Señor trató conmigo al principio de la semana. Y yo me voy a hospitalizar el martes por hacerle caso a mi esposa, pero yo creo que lo que a mí me sucede realmente es un achaque espiritual. Algo enviado por el enemigo, por yo no sé si Dios lo, yo no sé, no quiero hablar fuera de lo que no sé. Pero sí sé que siempre que hay una bendición, el enemigo me ataca con dolores. Está enojado. Pero sé también que si ese dolor me hace mejor, yo quiero ese dolor antes que la comodidad de no hacer nada por el Señor. Porque no quiero pecar contra Él. Por eso hoy me acerqué a usted, pastora. Usted tiene como ¿cuántos años de estar pastoreando? 40, solo eso, 40 años. Está bien. Yo creo que más de la edad de muchos de ustedes. Más que yo no, porque yo tengo más. Y aún así, si le pregunto a pastora, ¿usted cree que de vez en cuando usted también erra delante de Dios? Que mire, sí, rápido me dijo que sí. Hasta así le hizo. No. Es unas mujeres que han entregado, que empezaron iglesias de la nada. Ahí sí te puedes comunicar. Ella nos puede enseñar mucho a los dos juntos. Pero el pecado es pecado. No dejes que el pecado halle nido en tu corazón. En cuanto venga, la Biblia dice, porque el Señor ve tu ojo, el Señor ve tu oído. Él te conoce, Él te hizo.
y conoce tu corazón. Deja ya de pensar mal, deja ya de actuar mal. Cualquiera que sea lo que has cometido, el Señor te puede perdonar. Él está aquí para perdonarte. Él quiere que tú entres en intimidad con Él. Lo único que Él quiere es perdonar tus pecados, es echarlos al fondo del mar y nunca, jamás, 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 jamás acordarse de ellos. Lo que Él quiere es tener una relación contigo. Lo que Él quiere es que tú seas sola para Él o solo para Él. Solo para Él. El pecado te aleja de Dios. Como lo veas, el pecado te quita la vida, el pecado te hace aparte, el pecado te dice quédate solo o quédate sola, no hagas caso. Pero el amor de Dios te dice ven, únete a los hermanos, quédate en la iglesia, no te vayas de la iglesia, quédate acá, únete, hagamos coinonía, ven a la casa de Dios, entra por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Sí, yo tuve que dejar un par de cosas esta semana y todavía tengo mi lista, David. Todavía tengo mi lista. Pastor, usted, pues sí soy humano. Si usted me pega, me va a doler. Y si yo le regreso porque no me dejo, le va a doler. Soy humano y usted también. Pero ¿sabe qué? El Señor fue humano y nos conoce. Y Él dice: si yo vencí, ustedes también son vencedores. Esta mañana yo quiero hacer una invitación. Yo sentí una alegría tan grande cuando le entregué al Señor ciertas cosas de mi vida que tienen que ver con mi carácter. Por cierto, me tuve que meter a un estudio sobre madurar mi carácter. Sí, a mis 57 años. Mi esposa es testiga. Eran viernes, hoy es miércoles. Todos los miércoles estoy metido en esto que me está bíblico. Es todo bíblico. Pastores de otro lado del mundo enseñándome y yo enseñándole a ellos a cómo madurar mi carácter, para que sea yo, como dice la palabra del Señor. Le dijo Pablo a Timoteo que cuando él venga, esté ahí irreprensible, como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, más que traza bien la palabra de verdad, o sea, la palabra de Jesús. Me falta mucho, mucho, pero estoy aquí para ayudarle, porque sé que usted está aquí también para ayudarme. Y si esta mañana tú viniste a la casa de Dios con el deseo de que Dios te hablara, yo creo que Dios te habló. ¿A cuántos Dios les habló esta mañana? Gloria a Dios. Entonces deja ya a un lado lo que te molesta. Dile no al pecado, dile no a Satanás, dile lo que te está seduciendo. Ya no más me seduces, porque yo quiero la intimidad con el Padre. Habrá alguien esta mañana que diga: yo quiero estar más íntimo con el Señor y quiero que el Señor me perdone. Levante su mano. Gracias. Levante su mano y póngase de pie, porque quiero orar por usted. Y si tú ahí donde nos ves en Facebook Live lo quieres hacer también, ahí donde estás puedes levantar tu mano y decirle al Señor: Señor, perdóname. Un acto más de fe. Un acto más de fe. Aquellos que levantaron su mano y dicen: Señor, yo quiero dar muestra de que en realidad quiero que me cambies. Venga al altar, por favor.